Buen día. Hoy veremos cómo diseñar unas gafas de realidad virtual, mejor dicho, un kit para developers que es open source, en el cual en el mejor de los casos se podrán diseñar otras o toda clase de aplicaciones que sean compatibles con este kit. De acuerdo, aunque al principio la idea original era diseñar un kit de gafas de realidad virtual open source para developers. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, y lo más sencillo, que es la realidad virtual en el mismo contexto, es la realidad aumentada. Entonces, debido a los altos requerimientos necesarios para una realidad virtual a la que uno está acostumbrado, pues sí va a ser un poco complicado, ¿sí? Debido a los altos requerimientos del equipo necesario, de la electrónica necesaria para implementar una realidad virtual como debe ser, o a la altura de los dispositivos de hoy en día. Entonces comenzaremos con la realidad aumentada. Bueno, me comenzó a llamar la atención lo que es la realidad virtual con el estreno de la película Ready Player One, que se estrenó en marzo del 2018 y cuyo director fue el señor Steven Spielberg. Y uno sabe que cuando Steven Spielberg hace algo, seguramente va a ser algo fabuloso o genial. Y esta película, pues, dio a conocer, sí, al público en general, pues un pequeño vistazo de lo que podría ser el futuro de la realidad virtual, ¿de acuerdo? Hasta ese momento, pues ya se conocía en ciertos círculos pues, la realidad virtual, y es un concepto que se le maneja desde los inicios de la computación, pero hasta el momento de esa película, hasta el momento en que esa película llegó, ya que anteriormente ya se habían hecho otras películas, pero hasta ese momento se logró presentar de forma muy adecuada, se puede decir, las posibilidades de esta tecnología. Entonces, un poco de contexto, la película consiste en sí misma en que en el año aproximadamente el 2045 en Ohio, Estados Unidos, pues un par de amigos crean desde, se puede decir, la típica historia de éxito de una startup en su garage, comienzan a trabajar en un dispositivo para implementarse, o en el cual se ejecuta la realidad virtual que ellos llaman, dentro de la película, se llama el Oasis, ¿de acuerdo? Entonces, después de cierto tiempo de que ya el Oasis se extendió y pues ya votó una gran cantidad de usuarios, con una startup muy exitosa, pues aparece el protagonista de la película, el señor Watts. Aquí lo vemos en la pantalla, pues con su set de gafas de realidad virtual antes de conectarse al Oasis. En esta escena, que es una de las más memorables para mí en la película, se ve a uno de los personajes evaluando, estando inmerso en el mundo del Oasis, utiliza algún tipo de herramienta para inspeccionar de forma remota las, los equipos, o en este caso una moto, que de acuerdo al canon de la película era una moto de gira de un cómic muy famoso de los 90, y aparece en su pantalla pues una clase de características del equipo, tal vez su velocidad, etcétera, etcétera, no se mencionan a grandes rasgos, pero esa es una de las imágenes que me quedó muy grabado en la película y lo volveremos a retomar más adelante. La película llega a desarrollar, este oasis dentro de la película llega a desarrollar incluso un sistema complejo económico dentro del propio juego. Eh, Tienen un sistema de compras incluido en el puedes comprar equipo, cosas, ítems, es de hecho algunas cualidades que de hecho se experimentan ya en algunos juegos hoy en día. Si tú entras a alguna campaña de algún videojuego y compras alguna herramienta o algún tipo de armadura, y tú tienes que pagar dinero real o moneda fiduciaria para que dentro del mundo virtual pues te hagas de esos ítems, ¿de acuerdo? Entonces en este caso el Oasis pues manejaba una forma similar en la cual su sistema económico funcionaba. En fin, esto es relevante porque
Fue una de las primeras películas, desde mi punto de vista, que abordó esta tecnología de la realidad virtual de una forma casi creíble. Entonces, a finales de 2021, casi 3 años después de esta película, pues Mark Zuckerberg sale al mundo y dice que va va a dar un giro en la compañía y que de ahora en adelante su próximo objetivo sería algo llamado el metaverso. Es el nombre que le pusieron. Entonces comenzaron a hacer una fuerte apuesta, pues en forma de inversión, una inversión millonaria. Las compañías, el orden de magnitud es mucho más grande cuando se trata de invertir en nuevas tecnologías, y pues sí apostaron a lo grande. No solo se trató de un cambio de nombre de la compañía Facebook, que ahora pasó a llamarse Meta, de ahora en adelante iban a dedicarse a desarrollar esta realidad virtual que ellos llamaban el metaverso. 3 años después del lanzamiento de la película. Entonces, puede que sea solo una casualidad, haya correlación, o de hecho haya una causalidad, quién sabe. Y bueno, lo anterior fue una pequeña introducción para ver el contexto de la situación eh, actual de la tecnología y quienes están más o menos interesados o involucrados en el estado de la tecnología actual. ¿De acuerdo? Hace aproximadamente 3 meses, Apple lanzó sus Apple Vision Pro el 2 de febrero por la cantidad de $3,500. Y pues yo estuve viendo varios videos y sí tenían no he tenido la suerte, la oportunidad de tenerlas en mis manos, pero he visto muchos videos y me empezó a llamar la atención. Y el video que más me llamó la atención fue el siguiente. El youtuber que lleva por nombre Jerry Everything, así como aparece en esta imagen, en la esquina inferior derecha, Jerry Everything tiene un canal que se dedica casi exclusivamente a hacer un despiece, se podría decir de forma elegante, a desarmar dispositivos, pero es un desarmado así muy crudo, muy crudo, y a mí me llamó mucho la atención porque lo hace rápido, no es como otros canales que había visto hasta el momento. Esta persona le hace rayones, le hace quemaduras y en corto te das cuenta de la calidad de los componentes, de qué está hecho, por eso me llamó mucho la atención. Entonces, gracias a Jerry Everything, tuve la oportunidad de ver las piezas que componen a las Apple Vision de $3,500 por dentro, ¿de acuerdo? En muchos canales de YouTube hay una gran cantidad de reseñas y videos de las aplicaciones, de sus capacidades, especificaciones técnicas, pero desde fuera, pero muy pocos que hacen lo que hace este señor, Jerry Everything. Y entonces me llamó más la atención y comencé a hacer una pequeña lista de los componentes que a grandes rasgos se podían visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, yo recomiendo que vayan a ver ese canal y si quieren lo voy a poner, de hecho lo voy a poner en la descripción, el canal y el video, la dirección del video de ese señor. Entonces, en esta imagen vemos uno de los componentes más visibles, que son los ventiladores, uno para cada ojo, se podría decir. En esta se ve cómo retira uno de los oculares y en cada uno de los oculares al parecer hay una pantalla.
En esta imagen se ve más claramente la pantalla, incluso saca un pie de rey o micrómetro, es un pie de rey, un vernier digital y toma las medidas, ¿de acuerdo? Esta es una de las pantallas que va con cada ojo y no recuerdo la densidad de los píxeles, pero sí tiene una alta densidad de los píxeles debido a la alta resolución que tiene que tener estas pantallas debido a la proximidad que tiene pues, con el usuario, porque básicamente lo van a tener a un par de centímetros o menos de los ojos. Y si los píxeles son muy grandes o del tamaño de una resolución normal, pues tú vas a ver incluso los píxeles, ¿no? Los puntos verdes, los colores básicos, rojo, verde y parece que el otro es azul. Sí, o sea, los píxeles que componen a todas las pantallas. Pero en cambio, para poder vencer eso, y poder completar la ilusión de que existe el color, más allá de los tres colores básicos, pues esas pantallas, en este caso, pues tienen que tener una densidad mucho mayor de píxeles para que aún estando cerca del ojo se pueda ver una imagen en alta resolución. Entonces, después de los ventiladores, la pantalla, ya comenzamos a ver el arreglo de las cámaras o sensores que están semiocultos o alrededor de las gafas. Ahí se ven cómo poco a poco se van desvelando. Ya en esta parte pues ya podemos ver o apreciar de forma más clara el conjunto de cámaras y sensores. Me parece que por ahí tiene sensores infrarrojos, sensores LiDAR para detectar la proximidad, porque pues las gafas no solamente tienen cámaras convencionales, sino que tienen sensores que permiten determinar con LiDAR, me parece, o rayos láser, tomar mediciones precisas del entorno del usuario para poder hacer una recreación virtual del entorno y poder renderizar casi en tiempo real muchas de las aplicaciones con las que viene cargados o pueden llegar a funcionar las Apple Vision. En esta imagen se puede ver más claramente ya uno de los arreglos de la parte inferior de las Apple Vision. Ahí se ven, parece que son como 3, 4, 5, 6 cámaras o sensores. Es una gran cantidad de dispositivos que vienen acoplados en cada uno de los ojos, se puede decir, de las Apple Vision. Aquí se ve el, la unidad central de procesamiento en la cual se lleva a cabo la lógica de las Apple Vision. No he checado específicamente las características del procesador, pero son procesadores de alta gama, muy, muy alta gama. Recordemos que Apple desde hace varios años ya tiene la capacidad para desarrollar sus propios chips. No los fabrican ellos, pero sí los diseñan y se los encargan a la compañía TSMC, que es la taiwanesa TSMC, que lleva a cabo, es casi la única compañía en el mundo que puede hacer eh, procesadores de altísima gama. Los mejores procesadores en el mundo, los más avanzados, los hace TSMC y Apple los diseña, los puede diseñar a medida. Entonces, pues ese es uno de ellos y estoy seguro que es parte o una gran parte del costo de las Apple Vision está directamente relacionado con el costo de su procesador de las Apple Vision. Y finalmente, pues aquí vemos una vista más alejada de los componentes, ya despedazados, se puede decir. Ahí vemos a la parte de arriba donde estaban las gafas, el cristal que protegía las gafas, el ventilador por un lado y el procesador del otro lado. Entonces, después de haber visto este video y otro por ahí, pero ya no recuerdo de la dirección ni el nombre, pero ese fue el que más me llamó la atención. A partir de este video yo hice una lista de los principales componentes, porque hay otros que son igual de importantes, pero no sobresalen tanto. Pero a medida que se haga la ingeniería inversa, se puede decir, pues se pueden determinar los espacios vacíos o aquellos que pues no, en primer momento no son
visibles, ¿de acuerdo? Entonces, estos componentes visibles principales pues, fueron las pantallas, uno para cada ojo, una ventilación apropiada, un ventilador para cada ojo, por decir algo, un procesador o procesadores, las cámaras, el arreglo de cámaras y sensores, dependiendo de las capacidades que uno quiera darle a las gafas, y pues también una fuente de ver, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar el diseño del hardware, en otros casos hemos utilizado TS Inventor y TS Eagle, y es por la buena razón, son herramientas con las que ya estamos familiarizados y pues ya sabemos también cómo funcionan y son las que volveremos a usar en este. Entonces abrimos el programa e iniciamos un nuevo proyecto, una pieza IPT y comenzamos a darle medidas. Hacemos cortes para algunos componentes que sabemos que van a estar ahí. Y aquí es donde entra la lista de los componentes que sabemos que tienen que estar. Entre ellos, pues los ventiladores o la ventilación apropiada, la refrigeración apropiada. Yo elegí ventiladores como los que uno encontraría de tamaño o que uno encontraría dentro de una CPU, específicamente de los que encontraría uno dentro de la unidad de poder o la fuente de poder de una CPU, de esos que son alimentados por 3 voltios o 5 voltios me parece, y los jalé de grabcat.com. Allá hay varios modelos y yo jalé de la librería GrabCAD estos ventiladores. Aquí en esta pantalla podemos ver que yo elegí unas pantallas LCD 2.8 pulgadas que ya había usado en otro proyecto similar, no similar, pero que también se usaban pantallas, y volví a utilizar la Raspberry Pi. En otros videos ya he comentado por qué se utiliza Raspberry Pi y por qué está tan difundido, y pues es debido a que tú puedes hacer ciclos de prototipado más rápido, hacer pruebas más rápidas debido a que es su bajo costo, la Raspberry Pi, su relativo bajo costo y su alta disponibilidad, así como también que hay una alta documentación y que posee una comunidad muy activa esta Raspberry Pi, en este caso la Raspberry Pi 0, pues ahí se ve la configuración de los ventiladores para enfriar a la Raspberry Pi. En esta pantalla vemos a grandes rasgos por los componentes principales, ¿verdad? Las dos cámaras, los ventiladores, en medio la fuente de poder junto con un botón de power, encendido o apagado dependiendo, y en la parte inferior dentro del protector donde se coloca, donde están apuntando hacia los ojos, pues ahí van las cámaras y las dos Raspberry Pi. Ahora unos pequeños detalles antes de seguir adelante. Ahora algo importante a tomar en cuenta para seguir con el diseño. ¿Cómo funciona o cómo recrea el cerebro? ¿Cómo sabe el cerebro que estamos ante una imagen o cómo percibe el mundo real por nuestro cerebro? El cerebro percibe de cada ojo una imagen distinta, pero casi no ponemos atención a ello. Si nosotros en un experimento rápido cerramos un ojo derecho y vemos una imagen y luego cerramos el izquierdo y vemos con el ojo derecho y alternamos, vemos que la imagen que nosotros vemos cambia ligeramente, muy poco, pero cambia ligeramente una de otra. ¿Por qué? Pues porque un ojo está a unos centímetros del otro ojo, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que, esta pequeña diferencia de imágenes es lo que el cerebro percibe como profundidad, ¿ok? Y de hecho es algo que pues algunos creadores de electrónica pues desde hace un tiempo explotan o es la base sobre la cual funcionan algunas de las tecnologías. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos películas en 3D, antes de que existieran los monitores a 120 Hz, allá por los 90 también, y usábamos unas gafas, tal vez de color así de plástico, unas muy sencillas, una lente era azul y el otro era rojo, y las imágenes que nosotros veíamos en la tele sin esas gafas, pues se veían como medio extrañas, ¿verdad?
pero lo que estaba haciendo ahí la pantalla era mostrar dos imágenes entrelazadas, una en un tono azul y una en un tono rojo, pero cada imagen, la azul y el rojo, tenían una pequeña diferencia, una pequeña diferencia en la imagen, ¿sí? Varía muy poco, pero esa pequeña diferencia era percibida por nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos poníamos los lentes de tercera dimensión, entre comillas, el azul y el rojo, lo que hacían nuestros ojos con ayuda de los lentes era discernir esas imágenes. De que tenía el lente azul, se centraba más en la imagen que estaba medio azulada, la imagen que veíamos en la televisión. Y el ojo que tenía la lente roja, pues discernía la imagen azul y se centraba más en lo que estaba en la imagen coloreada en tono rojo. Y entonces nuestro cerebro ya estaba percibiendo dos imágenes distintas, una medio azul y una media roja, pero como eran ligeramente distintas, nuestro cerebro era engañado de esta manera, un truco muy sencillo para percibir profundidad y así fuera como veíamos más o menos un efecto de 3D en las primeras películas. Ok, entonces lo anterior, ¿por qué es relevante? Pues para entender cómo diseñar unas gafas de realidad aumentada que podrían llegar a ser unas gafas de realidad virtual, pues necesitamos primero entender el mecanismo con el cual, o el mecanismo básico con el cual funciona la vista, ¿de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta estos detalles, pues es muy, muy importante. Entonces, para poder trazar, eh, diseñar unas gafas con realidad aumentada, pues ya tenemos en cuenta estos conceptos, así que procedemos a traducirlos en los componentes y la configuración requerida para poder conservar esa percepción de profundidad aún teniendo las gafas. Y esto se logra pues colocando las lentes de las cámaras en el ángulo apropiado, en un ángulo lo más similar posible al ángulo que tienen nuestros ojos, ¿de acuerdo? Porque lo que va a hacer es que cada cámara va a reflejar exactamente lo que ve en la pantalla LED de 8 pulgadas con ayuda de la Raspberry Pi. Vamos a tener una Raspberry Pi conectada a cada cámara y va a mostrar en la pantalla LCD de 2.8 pulgadas, ¿de acuerdo? Ahora aquí viene la parte, ¿sí? Si nosotros utilizamos dos pantallas LCD de 2.8 pulgadas, una para cada ojo, dejando de lado que vamos a utilizar pantallas pues que son disponibles comercialmente y que no son a alta resolución, ¿de acuerdo? Pero que pues nos van a permitir que nuestro prototipo sea funcional, ¿sí? Con una cantidad de requerimientos pues casi mínima, ¿de acuerdo? No tenemos al alcance pantallas de alta resolución o por lo menos no están tan fácilmente disponibles comercialmente aún. Sí, pero vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿ok? Ahora, estas pantallas también van a estar en el mismo ángulo en el que están las cámaras de afuera. Y para ahorrar capacidad de cómputo, ya que no va a ser realidad virtual, porque en la realidad virtual lo que hacen las cámaras es tomar las imágenes y recrearlas con ayuda de procesadores potentes o un procesador muy potente y renderizar dentro de esas imágenes pues lo que sea que se quiera ver. Sí, por ejemplo, en algunas gafas de realidad virtual se pueden ver incluso películas según o se supone que tú sientes que al poner las gafas puedes verlas en resolución de 4K. Yo no las he usado, pero se supone que puedes verlas con esa resolución dentro de las gafas. Pero para ahorrarnos toda esa capacidad de cómputo de la que no disponemos y ya que vamos a estar usando una Raspberry Pi, lo que vamos a hacer es conectar la cámara a una Raspberry Pi y la Raspberry Pi a una LED, una pantallita LED de 2.8 pulgadas y para poder agregar componentes, perdón,
encima imágenes o datos que nosotros querramos ver o que sean relevantes para nosotros, lo que vamos a hacer es utilizar una tercera API que va a ser la que va a arrastrar los componentes o la información útil y va a estar conectada a estas otras dos Raspberry Pi que son una para cada ojo. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver un diagrama para que se entienda de forma. El software es lo que va a hacer que las gafas, pues en última instancia, mejor dicho en primera instancia, pues tenga una gran gama de aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero esas aplicaciones a su vez van a estar limitadas por el hardware, ¿sí? Y la capacidad de computación que tenga el hardware en su momento. Pero con las imágenes que vimos anteriormente y todos los sensores con los que va a estar equipados las gafas, pues se espera que tenga una amplia variedad de capacidades dentro de lo que sea posible. Porque pues, si comparamos, por ejemplo, unas gafas, una Happy Vision, que es lo cutting edge más avanzado que está, esa o las Meta Quest de Facebook, eso es lo más avanzado, disponible comercialmente, claro. Pues, comparado con este proyecto que puede que cueste unas gafas al fabricarse unos $200 o $100, comparados con los $3.500, pues sí es una diferencia significativa, ¿de acuerdo? Pero sí es posible armar unas gafas con componentes disponibles comercialmente. Entonces, en este diagrama tenemos una representación más detallada de cómo va a ser a grandes rasgos el funcionamiento. Vamos a tener dos cámaras, mejor dicho, tres cámaras, pero dos de ellas van a ser para los ojos, derecho e izquierdo. Esta cámara va a enviar los datos a la Raspberry Pi y la Raspberry Pi lo va a mostrar en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, para un ojo y para el otro ojo igual. Otra cámara, otro Raspberry Pi y otra pantalla, ¿sí? Pero aquí la parte interesante se produce en la tercera Raspberry Pi, ya que como dijimos, analizamos, la Raspberry Pi no tiene una alta capacidad de cómputo. ¿Cómo le decimos a una Raspberry Pi que se comuniquen entre ellas? Si tenemos que si quisiéramos crear realidad virtual, tendríamos que encontrar una manera de que cada Pi produjera una imagen distinta para cada ojo con una pequeña variación en el ángulo y así se pudiera engañar o añadir la percepción de profundidad, sí, pero ya que no tenemos una capacidad tanto de cómputo tan alta, lo que vamos a hacer es configurar las cámaras en una posición de tal manera que sea la misma posición en la que están los ojos de forma natural, ¿sí? En el mismo ángulo. De esta manera se van a crear dos imágenes, una ligeramente distinta de la otra, y así se va a conservar la profundidad para que el cerebro siga percibiendo la profundidad de manera correcta. Pero si solo lo dejamos ahí, pues no funciona de nada. Sería mejor utilizar unas gafas transparentes o nada en su defecto, ¿sí? La idea de usar una herramienta de realidad aumentada es poder ver información encima de la información del mundo real, valga la redundancia. Es aquí donde entra en juego la tercera Raspberry Pi, que es la que va a estar agregando datos en tiempo real o rastreando datos en tiempo real, dependiendo de la aplicación que se le dé. Esta tercera Raspberry Pi va a estar utilizando una tercera cámara, y puede estar conectado a otro tipo de sensores, infrarrojos, de distancia, incluso un LiDAR, un mini LiDAR, para un sensor de distancia, de temperatura, yo qué sé.
hay muchas posibilidades. Y lo que va a hacer para poder comunicarse con las otras Raspberry Pi va a ser utilizar un protocolo muy antiguo, pero a la vez confiable, que se llama protocolo I2C. Sí, es un protocolo antiquísimo, fue uno de los primeros que se hicieron, pero es muy robusto. Y para poder mostrar información relevante sobre la imagen que ya van a estar mostrando estas Raspberry Pi, va a ser enviar un conjunto de bits, un conjunto de bits, y este conjunto de datos o conjunto de bits, debido a que es muy pequeño, sí se puede considerar que es viable que la Raspberry Pi los renderice mientras muestra las imágenes que captan por la cámara en tiempo real, y este pequeñísimo conjunto de datos que les es enviado desde la tercera Raspberry Pi a las otras dos Raspberry Pi, una para cada ojo, por ser muy pequeños, sí es viable la Raspberry Pi a renderizar. A continuación vamos a ver en más detalle en qué consiste este pequeño conjunto de datos. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejemplo más concreto de lo que va a ser la implementación del protocolo I2C. ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos la Raspberry Pi maestra y del lado derecho tenemos una Raspberry Pi y se le llama slave, esclavo, ya sea del ojo derecho o del ojo izquierdo. Y lo que vemos abajo en la pantalla, en la pantallita, podría ser una imagen de lo que pudiéramos ver. ¿Sí? Estamos, para simplificar esta explicación, pues un solo ojo se podría decir, una de las imágenes que se puede visualizar en determinado momento. Y tenemos aquí el formato de lo que podría ser la información que está enviando el maestro al slave uno o 2, derecho ojo derecho ojo izquierdo, en determinado momento, ¿de acuerdo? Slave-1, que es la dirección del slave 1, las coordenadas, son 4 coordenadas, se puede entender que pertenecen a un plano cartesiano, 3,3, separados por un guión, 3,6, guión 6,2, guión 2,3, que son 4 puntos, y esos 4 puntos podrían pertenecer, porque es un ejemplo, al cuadro rojo que vemos en la pantalla LCD que tenemos como ejemplo. Entonces le estamos dando primero la dirección a cuál de los dos esclavos corresponde. Después le estamos diciendo en qué región de la pantalla va a trazar el cuadro, y seguido de un color que puede ser un código de colores ya preestablecido o etcétera, seguido por una leyenda: obsoleto-peligro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta información que podría provenir de una API, tal vez de tipo una relación de equipos ya en desuso, o puede ser de un backend que está rastreando estos equipos continuamente, esta información podría provenir de ese backend o de esa API, estar rastreando en tiempo real por esta pequeña Raspberry Pi, y lo que le da a los ojos es enviarles de forma muy sencilla y con unos pocos kilobits a cada uno de los ojos: por favor, rastreen esta región de la pantalla, coloreenla de este color y colóquenle la siguiente leyenda. ¿De acuerdo? Ahora, el protocolo I2C es muy antiguo, es relativamente antiguo, ¿sí? Y puede manejar muy pocos kilobits, y una tasa de transferencia de kilobits muy baja. Pero debido a la cantidad de datos requeridos, marcar ciertas regiones de la pantalla, y como mostramos aquí, ya vimos que no son muchos caracteres, no esperamos unos megabytes por segundo, sino simplemente unos kilobytes por segundo. Pues es una velocidad, es una cantidad de datos que el protocolo I2C sí puede manejar, ¿de acuerdo? Entonces, al utilizar este enfoque, pues liberamos a la Raspberry Pi de lo que podría ser una tarea que podría acarrear
computación muy alta y de esta manera la simplificamos mucho más. Dos Raspberry Pi, una para cada ojo, especializada simplemente en mostrar las imágenes vistas en la cámara y unos pequeños bits, estoy hablando de kilobits, ¿sí? Recordemos que una letra puede ser representada con 8 bits, del 0 al 256, ¿sí? Entonces, con unos pocos kilobits, sí es algo razonable que la Raspberry Pi pueda manejar, ya que aparte de la imagen que va a estar mostrando en la pantalla, pues va a estar renderizando estos pequeños kilobits. ¿Me explico? Entonces, por eso utilizamos este enfoque. ¿Por qué? Porque pues la Raspberry Pi sí es muy útil y sí se ha avanzado mucho en la computación en los últimos años, pero aún así el renderizado de imágenes de alta calidad pues sí sigue siendo muy demandante en términos de computación, pero utilizando este enfoque ya nosotros podemos liberar a esa Raspberry Pi y haciendo que dos se especialicen en mostrar imágenes en tiempo real, renderizando unos pocos kilobits, mientras que otra se, se especializa en estar rastreando información de valor en tiempo real, ¿sí? O información que provenga de un backend o de una API o que venga de unos sensores en la parte posterior de nuestras gafas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el enfoque que utilizamos para implementar unas gafas de realidad aumentada en esta ocasión.